Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro maná en el desierto. Les voy a pedir que abran su Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, vamos a leer del versículo 11 al versículo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 11 al 16. Si tiene su Biblia, hermano, le voy a pedir que lo busque y lo lea para que juntos podamos comprender estos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 11 al 16. Dice de la siguiente manera: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora del día el tiempo que nos permites escudriñar tu palabra. Pero Señor, que esta enseñanza pueda ser de bendición. Dame las palabras correctas y adecuadas para que tu mensaje llegue al corazón de cada uno de los hermanos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nos encontramos en otra de las escenas, en parte de la historia del pueblo de Israel, en donde yo considero que fue una de las épocas de más tragedia para el pueblo de Israel. Recordemos lo que hemos estudiado en enseñanzas pasadas. El pueblo de Israel provocó la ira de Dios, provocó que la misericordia de Dios se acabase sobre ellos. Y una de las formas en las que Dios demostró el castigo al pueblo de Israel fue que ellos vagasen en el desierto por 40 años. El segundo momento en el que ellos provocaron la ira de Dios, Dios los castigó entregándolos en manos de ladrones, entregándolos a sus enemigos a causa de su apostasía. En el primero era causa de su murmuración. Ahora, hermanos, encontramos que nuevamente, si conocemos la historia, el pueblo de Israel pidió rey. Ellos querían ser semejantes al pueblo, a los pueblos de los alrededores, a las naciones de los alrededores, y ellos dijeron: necesitamos un rey, haznos un rey. Y bueno, vemos que en uno de los versículos Dios dice: no me han negado a mí, no te han negado a ti, pero han negado a mí, han negado a Dios. Ellos consideraban que la autoridad de Dios no era suficiente, y por eso pidieron un rey. Y bueno, Dios les puso reyes. Y conocemos la historia, hermanos. Hubo reyes que hacían lo recto delante de Dios, y a causa de esa lealtad, Dios hacía grandes cosas en el pueblo de Israel. Pero hubo reyes, hermanos, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y estos fueron los reyes, hermanos, que provocaron la ira de Dios, que provocaron que la misericordia de Dios se terminase sobre el pueblo de Israel. Y vemos que el que provocó que la ira de Dios se encendiese sobre el pueblo de Israel, que la misericordia de Dios se acabase sobre el pueblo de Israel, fue Sedequías, el reinado de Sedequías. Vemos en el versículo 11: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Vemos, hermanos, que nuevamente se levantó un rey que provocó que la ira de Dios se encendiese sobre el pueblo de Israel. Y este rey, juntamente con el pueblo de Israel, cometió 3 errores que provocaron que el pueblo de Israel fuese llevado cautivo. En esta mañana vamos a estudiar de forma rápida estos 3 aspectos. ¿Cuál fue el primer error que cometió el rey Sedequías que provocó la ira de Dios? Bueno, lo leíamos en el versículo 11. Versículo 12: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. ¿Cuál es el primer error, hermanos, que podemos caer como iglesia, que podemos caer como cristianos, que puede provocar que la misericordia de Dios se termine en nuestras vidas? Bueno,
no humillarnos delante de Dios, no humillarnos o no hacer caso a la palabra de Dios. ¿A qué me refiero, hermanos? Bueno, muchas veces llegamos a actuar de esta forma, que porque tal hermano es el que va a predicar, que porque tal predicador es el que va a enseñar, no necesito hacerle caso. Yo conozco cómo es, yo conozco cómo es su vida, no quiero caer, hasta llegamos a actuar muy espirituales, no quiero caer en pecado, así que mejor no le voy a hacer caso, no le voy a prestar atención. Mejor me espero a la enseñanza de tal pastor. Él sí me anima, él sí me exhorta, él sí me ayuda a seguir adelante. Este predicador no le voy a hacer caso. Y hacemos caso omiso a las enseñanzas. Y este es un error que usted debe de tener mucho cuidado. Recordemos lo que se nos ha enseñado. El llamamiento es un privilegio. Y si Dios le ha placido poner a tal y tal y tal hermano a predicar, usted debe de prestar atención. Porque no es palabra de los que le enseñan, no es palabra del hermano, no es palabra del predicador, no es palabra del pastor, es palabra de Dios. Usted como cristiano o como cristianos debemos de prestar atención sin importar cómo sea la persona. Si es llamado de Dios, si es un predicador que ha sido llamado por Dios, usted debe de prestar atención. Sedequías dice que no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Pensó que por ser rey, pensó que porque tenía mayor autoridad, no necesitaba escuchar lo que el profeta Jeremías le hablaba. Él olvidó por completo que no era palabra de Jeremías, era palabra de Dios, hermanos. Y muchos de nosotros llegamos a actuar de esta forma, que llegamos a pensar que porque Él es tal predicador el que va a enseñar, no necesitamos hacerle caso. Porque pensamos que Él no tiene la autoridad, no tiene la capacidad de enseñarnos como lo tiene otros pastores. Y no debe de ser así, hermanos. Como cristianos debemos de reconocer que si es llamado de Dios, si es un siervo de Dios, debemos de hacerle caso. Sea quien sea. Sea alto, sea bajo. Como decía nuestro pastor, sea güero o no sea güero. Debemos de prestar atención. Porque es llamado de Dios. Si como cristianos no hacemos caso a lo que Dios nos enseña en su palabra, estaremos provocando la ira de Dios. Segundo aspecto, versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Vemos ahí, hermanos, que no solamente Sedequías provocó la ira de Dios, sino también el pueblo de Israel. ¿De qué forma le hicieron? Bueno, trayendo costumbres, tradiciones, malos actos de los alrededores. E incluso dice, contaminando la casa de Dios. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué costumbres usted ha traído a la iglesia? ¿Cuántas iglesias, hermanos, se han destruido? ¿Cuántas iglesias han perdido la presencia de Dios en esos lugares? A causa de que ellos han traído cosas del mundo y contaminado la casa de Dios. Como cristianos sabemos qué cosas debemos de evitar. Como cristianos sabemos qué cosas debemos evitar hacer. Pero si usted y yo somos cristianos que constantemente traemos cosas pecaminosas, cosas errantes a la casa de Dios, estaremos provocando que la ira de Dios llegue a nuestra iglesia. Si usted, hermano, realmente está convencido de que Dios le ha salvado, de que Cristo murió por sus pecados, si usted realmente está seguro de su salvación, entonces debe de procurar poner en práctica lo que se le enseña y evitar traer costumbres, tradiciones, abominaciones a su vida y a su iglesia. Evite eso, hermano, porque de lo contrario la ira de Dios llegará a su vida. Porque de lo contrario estará causando que la presencia de Dios se vaya sobre su vida, se vaya de la iglesia, que la misericordia de Dios se aleje de nosotros. El pueblo de Israel, vemos en el versículo 14, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Mi hermano, ellos contaminaron terriblemente
la casa de Dios. Erraron terriblemente en sus vidas. Sabían que había cosas que estaban mal y aún así las hicieron. Y a causa de ello provocaron la ira de Dios. Y si usted quiere evitar que la ira de Dios llegue a nuestra iglesia, a su vida, hermano, evite traer costumbres, evite traer abominaciones a su vida, porque de lo contrario provocaremos la ira de Dios. Y finalmente, tercer aspecto, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Vemos, hermanos, que lo que el eslabón de todo esto, lo que finalmente provocó que la ira de Dios cayese sobre el pueblo de Israel, fue que ellos, dice, hacían escarnio de los mensajeros de Dios. El pecado, el tercer pecado, hermano, el tercer error en el que como cristianos podemos caer, que puede provocar la ira de Dios, es hacer escarnio de los siervos de Dios. Menospreciar a aquellos que sirven a Dios. Menospreciar a aquellos hermanos que dan su vida para servir a Dios. Yo le pregunto, hermano, esto es algo similar a la murmuración. Si usted y yo somos cristianos que constantemente hacemos escarnio de los siervos de Dios, déjeme decir, hermano, que la ira de Dios va a llegar sobre nuestras vidas. Como yo les decía hace un momento, aquellos hombres y mujeres de Dios que han decidido servir a Dios, que han sido llamados por Dios, son especiales, hermano, delante de Dios. Y si usted hace escarnio de ellos, si usted menosprecia a aquellos hermanos, hermanas que han decidido servir a Dios, la ira de Dios va a caer sobre su vida, porque ellos son llamados de Dios. Debe de tener mucho cuidado, hermano, de hacer escarnio de los siervos de Dios. Debe de tener mucho cuidado de hacer escarnio, de menospreciar a su pastor, porque de lo contrario, la ira de Dios va a caer sobre sus vidas. El pueblo de Israel cometió el grave error de no hacer caso a la palabra de Dios, de traer abominaciones a su vida, de menospreciar a aquellos que traían palabra de Dios, y a causa de ello tuvieron la terrible aflicción de ser llevados cautivos. ¿Quiere que la ira de Dios caiga sobre nuestras vidas, hermanos? Hagamos lo que el pueblo de Israel hizo. Hagamos lo que el pueblo de Israel hizo, aún sabiendo hacer lo bueno, lo hicieron. Aún sabiendo qué cosas estaban mal, no debían de hacerlo, lo hicieron, hermanos. Y a causa de ello, la misericordia de Dios se acabó sobre sus vidas. Yo creo que, hermanos, a través de estas enseñanzas que hemos estudiado, hemos visto que la misericordia de Dios tiene límites si nosotros lo provocamos. Dios es misericordioso y en su misericordia Él nos perdona, nos sigue ayudando. Pero si usted y yo seguimos tras nuestro pecado, tras nuestros males, un día, hermanos, la ira de Dios va a caer sobre nuestras vidas. Un día la misericordia de Dios se acabará sobre nosotros. Así que, hermano, yo le animo que a través del pueblo de Israel aprendamos a no caer en estos aspectos. Aprendamos a ser leales a Dios. No provoquemos la ira de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora del día el tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Luego, Señor, que esta enseñanza pueda ser edificación, lo que no puede ser con mis palabras, ponlo en el corazón de cada uno de los hermanos. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.